El Centro Cristiano Puerta del Cielo presenta Vamos a hablar de la Navidad babilónica. Uno de los hijos de Noé se llamaba Cam. Y este Cam es el padre de los cananeos. Esta es una palabra que probablemente les suene. La tierra de Canaán es la tierra prometida. Y eran los hijos de Cam los que habitaban la tierra que Dios tuvo que despojar para podérsela entregar a su pueblo, a Israel. Cam violentó sexualmente a su padre Noé cuando lo vio inconsciente de borracho. Lo vio boca abajo y lo vio desnudo y abusó de su padre sexualmente. Y cuando Noé se enteró de lo sucedido, maldijo a su hijo Cam y a todos sus descendientes. El primero de los descendientes de Cam fue Cus, de quien vamos a hablar esta mañana. Este Cus se casó con Semiramis. Y ustedes ven en la parte inferior derecha de la imagen que tenemos en pantalla, una imagen que también les debe ser muy conocida. ¿Quién es o qué es? La Estatua de la Libertad. La Estatua de la Libertad es realmente una imagen de Semiramis, y la estrella que sale de su cabeza es el dios Sol. Y la vemos acompañada de otras imágenes que en distintas culturas hacen referencia a la misma persona, la esposa de Cus, que junto con Cus engendraron a un hijo que se llamó Nimrod. En Génesis capítulo 10, verso 8, lo vemos, que dice de esta manera: Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Cuando la Biblia nos habla acerca de Nimrod y nos dice que llegó a ser el primer poderoso de la tierra o en la tierra, bueno, nos está hablando de un gigante. Hubo un tiempo en que la tierra estuvo habitada por gigantes, que sobre todo con el diluvio, en tiempos de Noé, fueron exterminados. Pero bueno, este Nimrod, ustedes ven el tamaño que tenía, cargando en sus brazos un león. Imagínense usted el tamaño del león. Para que una persona lo pueda sostener de la manera como esta tablilla sumeria lo muestra, es porque sus proporciones eran descomunales. Estamos hablando de 2800 años antes de Cristo, tiempo en el que Nimrod, el hijo de Cus y Semiramis, la Biblia lo describe como el primer poderoso en la tierra. Era un valiente cazador que vivió en Babilonia. Y tenía la peculiaridad que cuando los animales salvajes atacaban a la gente, Nimrod los protegía con su poder. Como la gente lo temía y respetaba, Nimrod se hizo arrogante y los obligó a construir la Torre de Babel. La Torre de Babel, es cierto que fue un edificio físico,
un edificio real que prometía a los constructores y a los que lo subieran, lo ascendieran, el encuentro en la cúspide con los dioses. Y esta torre de Babel tuvo su réplica en las pirámides que se encuentran a lo largo y ancho de todo el planeta Tierra. Es decir, cuando Dios dispersó a los constructores de la torre de Babel, ellos ya llevaban en su mente la idea, la contaminación irracional de que donde vieran una construcción parecida, en este caso se llama Torre de Babel, pero también era como una pirámide, en la parte superior podrían adorar y encontrarse con los dioses y obtener de ellos sus favores para la guerra, para la fecundidad, para la fertilidad de la tierra, etcétera. ¿Verdad? Entonces, cuando Nimrod les dice, hagámonos una torre, por si fuéramos dispersados por toda la tierra, realmente lo que les está diciendo es, seguramente Dios nos va a dispersar, pero nosotros ya fundamos la religión babilónica. Y la religión babilónica se replica en cualquier país o cultura que vinieron posteriormente. Por ejemplo, los egipcios tienen pirámides, sí. Los aztecas tienen pirámides, sí. Y de alguna manera se trata de algo que fue infiltrado genéticamente en la mente y el corazón del hombre, de tal manera que cuando lo vieran por naturaleza se sintieran atraídos por este tipo de monumentos. Entonces, esta torre es un emblema de la religiosidad que prevalece en el mundo, que engaña a los hombres haciéndolos creer que están adorando a Dios, porque todos los seres humanos tenemos la necesidad de adorar a Dios, pero las religiones se entrometen haciéndole creer a la gente que siguiendo los estatutos que esta o aquella religión, y me refiero a los budistas, los musulmanes, los hindúes, etcétera, los judíos, si tú guardas todos los preceptos que se te enseñan en esta religión, tú estarás bien con Dios y Dios te bendecirá. Y hay gente que piensa que todas las religiones son buenas, que lo único que hay que hacer es llevarlas bien, lo cual es incorrecto. La Biblia dice que hay un solo nombre debajo del cielo en el que podemos ser salvos, que es el nombre de Jesucristo. Y quiero preguntarles, ¿qué hizo Dios con la torre de Babel y con los que la edificaban? Los dispersó y la torre quedó inconclusa, ¿verdad? Bien, ¿a quién realmente adoran o adoraban las personas en lo alto de las pirámides? A los demonios. ¿Qué sacrificaban? Sus propios hijos, muchos de ellos, o personas que habían sido apresadas en la guerra. Pero Dios, ¿a quién proveyó para crear un camino y que podamos acercarnos a Él? ¿A quién proveyó? A su propio Hijo Jesús. Dio un nombre bajo el cual todo aquel que lo invoque puede ser salvo. ¿Verdad que sí? Esta torre también puede representar tradiciones, escuche lo que digo, tradiciones que parecen inofensivas, pero que esconden una adoración a un Dios demoníaco al que no se pretende adorar, como puede ser la Navidad, como puede ser la celebración a Rea, que era la diosa madre, o como puede ser la celebración a Cupido. ¿Quién me dice a quién se celebra en el día de Cupido? A los novios.
al amor y la amistad. Pero realmente se trata de deidades o dioses paganos que de alguna manera se han permeado en nuestra cultura moderna y se han convertido en tradiciones que nosotros seguimos llevando a cabo sin darnos cuenta de su origen ni del significado de esas cosas. Simplemente participamos de ellas, no pretendiendo adorar a ningún ídolo, pero como es una costumbre, como es una tradición, bueno, pues participamos. Conociendo la verdad, somos libres para seguir participando, entendiendo que no estamos adorando a ningún Dios y hacerlo de una manera digna a como Dios nos ha enseñado. O si de plano decimos, ¿sabes qué? Yo no participo. Sí, pero ¿qué hago cuando alguien me diga Feliz Navidad? ¿Así? Pues no, Feliz Navidad. Y si alguien me dice Feliz Día del Amor y la Amistad, te regalo un corazoncito con un dulcecito, le voy a decir, no, eso es al Dios falso Cupido. No van a entender. ¿Y qué hago? ¿Acepto el corazón? ¿Que me lo pongan aquí en la solapa? No estás pecando, no estás adorando a ningún Dios. Se trata de una tradición, pero quiero que entiendas, se trata de una tradición. Porque tú sabes que la festividad a las madres era de origen pagano y realmente a la que se celebraba era a la diosa madre, de la que acabamos de ver en pantalla. Ahora ya no vas a celebrar a tu mamá, ya no le vas a hablar por teléfono, ya no le vas a dar un abrazo. Todas las mamás van a tener un regalo y la tuya no. ¿Eso es amor? No, pero es que es una festividad pagana. Tú decides lo que haces. Yo te recomiendo, cuida el corazón de tu madre, cuida el corazón de tus hijos, instrúyeles en la verdad. No pretendas ser cristiano absteniéndote de darles un regalo y de darles un abrazo y de darles una felicitación cuando toda la vida te la vives maldiciendo, renegando y faltas a la iglesia y llegas tarde y no cumples con tus diezmos. O sea, ¿cómo si pretendemos ser cristianos cuando se trata de la mamá o de los niños y no somos cristianos cuando se trata de la iglesia y de la convivencia con el prójimo de todos los días? Debemos ser parejos. ¿Me explico? De otra manera seríamos hipócritas. De otra manera seríamos incompletos. Y no, el no celebrar a tu mamá, no darle el abrazo, no darle un regalo, no te hace mejor cristiano. No. Lo que te hace mejor cristiano es que la respetes, que la cuides, que le hables, que la ayudes, que la sostengas. Eso te hace cristiano. Amén. No pretendamos empezar al revés. Yo empiezo porque no festejo. No somos mejores por no festejar. No somos mejores por no poner árbol. No estás obligado a ponerlo. No sabes lo que significa. O no sabías, pero ahora ya sabes. O vas a saber, porque de eso se trata esta enseñanza. Pero no pretendas empezar al revés. No, pues yo no pongo árbol porque soy cristiano. Y toda la vida eres maldiciente, toda la vida eres mentiroso, toda la vida eres diles que no estoy, toda la vida haces como que no ves los mensajes que no quieres contestar. No, no se vale. Tenemos que hacer el árbol bueno desde su raíz. Alguien diga amén o diga ouch. Y también se celebra dentro de estas festividades paganas al dios Jano. ¿Quién me dice cuándo se celebra al dios Jano? En Januari, en enero, el día del año nuevo, se está celebrando al dios Jano. Ese día ni siquiera es el inicio del año. El inicio del año es en la primavera, cuando empieza la primavera. Ahí es donde se inicia el año. Pero, pues ni modo que digamos, no, para mí sigue siendo 2024 hasta el 1 de marzo. Pues no. No, o sea, estamos en un mundo que está bajo el maligno y no somos de este mundo. Nosotros tenemos que aprender
a convivir, a aceptar las reglas que este mundo nos ha impuesto. Y si ellos dicen que ahorita son las 2 de la tarde, pues ahorita son las 2 de la tarde. Y si dicen que es la 1 de la tarde, pues es la 1 de la tarde. Y no porque yo diga, no, es que la Biblia dice que son las 2 de la tarde porque es el horario que Jehová Dios estableció. Ellos me van a decir, pues ándele, pues váyase a su casa, porque aquí la hora de entrada es a las 7, la hora que el presidente estableció. ¿Me explico? No podemos nosotros establecer nuestra voluntad o nuestro reino. El que va a establecer su reino cuando regrese es Cristo. Y a eso se refiere la oración modelo que Él nos enseñó. Venga a nosotros tu reino y que se haga en la tierra tu voluntad, como es hecha en el cielo, así también en la tierra. Pero por ahorita estamos bajo un mundo que está bajo el maligno y tenemos que aprender a ser buenos cristianos, independiente de las tradiciones. Pero tenemos que conocer el trasfondo que hay en las tradiciones para no sentirnos tan obligados o no sentirnos tan comprometidos a participar, a ayudar o a poner lo que no nos nace o no tenemos para hacerlo. Amén. Construir la torre requiere ponernos de acuerdo con otros, como los que hacen su arbolito de Navidad, como los que ponen su nacimiento, como los que dicen qué cena vamos a hacer. Tú vas a traer qué y yo voy a traer qué. Nos estamos poniendo de acuerdo. ¿Estamos pecando? No necesariamente, es una tradición, pero tú debes entender de dónde viene. Y debemos esforzarnos por alzar altares tradicionales, como son también los de los muertos. Tú dices, ay, pero qué triste se va a ver. El año pasado sí pusimos altar de muertos y ahí teníamos a mi abuelita y a mi tatarabuelita. Y ahora, ¿qué les digo a mis hijos? ¿Qué les digo a mis nietos? Porque no están ahí esas fotos, esas ofrendas. Cuesta trabajo romper una tradición. Tú puedes entenderlo, pero no puedes imponerle a los demás que lo entiendan. Y no basta con abstenerte para ser realmente un buen cristiano. Es necesario ser un buen cristiano todo el año, independiente de las tradiciones. No quieras ser cristiano en la tradición. Es como el que viene aquí a regañar a su hijo y a sentarlo y a decirle cállate, y todo el tiempo lo deja que haga lo que quiera. Es algo que no se viene a hacer aquí a la iglesia, se hace en la vida. Como dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. El problema es que a veces hipócritamente le decimos al niño, cállate, cállate que te voy a ir el pastor. No, o sea, si él está hablando esas cosas es porque él está acostumbrado a oírlas y a decirlas todo el tiempo. Y el único lugar donde le quieres enseñar a no decirlos es en la iglesia. ¿Cómo se llama eso? Hipocresía. Y Dios no quiere hipócritas, Dios quiere hijos. Se trata, la Torre de Babel, de repetir en la tierra lo que Satanás intentó en el cielo contra Dios y por lo que fue arrojado a la tierra. ¿Qué es esto? Rebelarse contra Dios. Rebelarse contra Dios. Hacer lo que a Dios le duele. Hacer lo que Dios dijo que no hiciéramos nosotros. De eso se trata. Cuando éramos ignorantes de estas cosas, lo hacíamos. Y cuando éramos ignorantes también, o cuando dijimos que ya no era ignorante, pero sí era ignorante, lo dejamos de hacer. Pero a la hora, como la señora que les decía que viene a la iglesia a regañar a su hijo. O sea, queremos hacernos cristianos para no darle abrazo a la mamá, para no darle felicitación, para no darle regalo. Queremos hacernos cristianos para no poner árbol, para no dar regalos, para no dar abrazo. Pero eso no te hace mejor cristiano. Eso es lo que quiero que entendamos. La gente no tiene la culpa de tu decisión.
Tus hijos no tienen la culpa de tu decisión. Tu mamá no tiene la culpa de tu decisión. Y no es justo que tu viejita sea la única mujer que no recibió regalo el Día de las Madres. Y tampoco es justo que tus niños sean los únicos niños que no recibieron juguetes el día de la Navidad o el Día del Niño por tu religión. Esas cosas no son correctas, no son justas. Tú tienes tu decisión y tú sabes, pero no puedes imponerle tu religión a tus hijos y tampoco puedes castigar a tu familia por tu religión. Tu papá es tu papá, tu mamá es tu mamá, y el mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Ellos no tienen la culpa que la tradición esté basada desde Babilonia. Ellos no tienen la culpa que tú hayas venido a conocer la verdad y que la verdad ahora te haga libre. Te hace libre, pero para ser mejor persona, para ser amoroso, para ser una persona de fe, pero no para no amar a tu papá, a tu mamá, a tus hijos. Sí, es cierto, dice: comparado con tu amor hacia Dios, el amor hacia ellos debe ser aborrecimiento. Ahorita estás contestando el teléfono porque te están hablando, porque tienen mamitis, porque no saben hacer nada sin ti. Pero el día del padre dices: no, yo soy cristiana y yo no te voy a celebrar. ¿Por qué no? Porque tu papá va a ser el único que no tiene un abrazo o un recuerdo de ti. Un detalle, una carta: papi, gracias por tus esfuerzos. Un homenaje. Digo, a lo mejor sí estamos acostumbrados a honrar a la mamá y al papá. Es que mi papá fue un desgraciado. Pues a lo mejor sí, pero Dios no te manda a juzgar a tu papá. Dios te manda a honrar a tu papá y a tu mamá para que te vaya bien. Eso es lo que les digo: no empecemos a ser cristianos a la hora de espiritualizar las fiestas paganas y dice: es que eso es pagano y eso. Sí, y ahí tienes el árbol. Y bien que andas haciendo el brindis en la empresa. Bueno, es que ellos no saben. Sí, pero debemos ser parejos. No se trata de no. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Se trata de ser mejores personas, mejores cristianos. ¿Te estoy diciendo con esto que vayas y que te pongas bien borracho? No. Una cosa es ir y dar el abrazo. Una cosa es ir y convivir. Una cosa es ir y recibir los regalos y a lo mejor dar algún regalo. Y otra cosa es ir y meter las 4 patas en el lodo. No estoy diciendo eso. No usemos la gracia como ocasión para el libertinaje. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Acaso el Señor nos dijo: guárdense ahí abajo de la mesa? ¿Se compró la luz para esconderla debajo de la cama? No, se pone sobre la mesa para que alumbre a todos los que están en casa. Dios quiere que todos te vean que eres su hijo. Dios no se avergüenza de ti. Dios quiere que todos sepan las cosas que Él ha hecho contigo, que no inventes testimonios. Él no necesita que lo ayudes, que simplemente digas la razón de la fe que hay en ti, la gran paz que tienes, que ya puedes dormir, que ya no te preocupas, que ya no te asustas, que para ti el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es lo que Dios quiere que tú vayas y les publiques. En Isaías 14:17 se narra la historia por medio de una analogía, ahorita les explico, de la caída de Luzbel o Lucero. Vamos a ver lo que dice para poderles explicar. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Ustedes pueden apreciar que hay una característica distintiva de Satanás,
y de los hijos de su padre el diablo, que es la soberbia. La soberbia es creerse autosuficiente, no necesitar ayuda. Y soberbio es el que dice, a ver quién escribió la Biblia. Ay, yo ya estoy viendo un hijo del diablo. A ver, que aparezca Dios y que Él mismo me diga, ahí estás viendo un soberbio. Porque la Biblia dice, bienaventurados los que creen sin haber visto. Y dice, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Aquí vemos el destino de las riquezas, de la salud, de la familia, de los bienes, de los soberbios. Pero también sabemos que en el lago que arde con fuego y azufre será lanzado Satanás, el anticristo y el falso profeta, donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca muere. Entonces, el gusano al que se refiere aquí, número uno, es material o físico. Se refiere a que el futuro del soberbio es el abatimiento. Ahorita tienes y te crees, porque eres joven, porque tienes un puesto, porque tienes dinero, porque tienes fama y eres un prepotente, un soberbio. Pero no siempre se tiene. Joven fui y envejecido y he visto hombres más altos que tú caer y dar contra el suelo. Así que más te valdría bajarle 3 rayitas a tu engreimiento. Más te valdría honrar a tu padre y a tu madre. Más te valdría darle gracias a Dios por lo que tienes, porque no siempre se va a ser joven. Yo no sé si ustedes se han preguntado por qué Dios le acortó la vida a los seres humanos, por qué al principio vivían 600, 800 años y ahora viven 80, 85 años. Pues yo les digo, porque los hombres somos muy malos. Si con 6 años que uno está en el poder como presidente hace una destrucción tremenda a una nación que cuesta mucho trabajo levantarse de eso, imagínate 600 años. Por eso es por lo que Dios acortó la vida del hombre. Pero un justo hace mucho bien. Dice que por un justo Dios hace que brote agua en el desierto y cava ríos en la soledad, por un justo. Dice que aún los chacales y los animales del desierto se alegrarán por la bendición que Dios derrama a causa de ese justo. Entonces, ¿por qué vamos a empeñarnos en seguir siendo malos, en seguir siendo soberbios, en seguir siendo altivos, en seguir siendo rencorosos? ¿Por qué? Vaya y abrace. Vaya y dé un regalo. Bueno, es que eso significaba un buen augurio para los celtas. Sí, tienes razón. Pero ellos no lo saben. Ellos van a ver muy bien que tú como cristiano vayas y te aparezcas en su sepelio. Que tú vayas y te aparezcas en sus fiestas y los abraces y les lleves un regalo. Se van a sorprender porque no lo esperaban de ti. Habían dicho que los cristianos éramos los del rock de la cárcel que se fueron a un rincón y se pusieron a llorar, bien amargados, bien aburridos, y que no esto y que no lo otro y que no aquello. Yo no te estoy diciendo que hagas lo malo. Lo que te estoy diciendo es, muestra la luz que hay en ti. Eso es. Y dice el verso 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Satanás no se llamaba Satanás. Satanás es un nombre que le fue dado después. ¿Ustedes se han dado cuenta que Dios se especializa en cambiar los nombres? Que a Simón le llamó Pedro, que a Jacob lo llamó Israel, que a Abraham lo llamó Abraham. Dios es especialista en cambiar nuestro nombre. ¿Por qué? Porque uno éramos antes de Él y otros somos después de Él. Antes éramos el que se esconde, hoy somos el que se muestra.
Antes éramos el religioso, hoy somos el que muestra la gracia y la verdad. Entonces, ese lucero no siempre fue Satanás, fue Lucero. Fue un ángel brillante que dirigía la alabanza, que obedecía a Dios, que servía a Dios, pero se envaneció, se corrompió. De tal manera que fue cortado y arrojado a la tierra. Aquí en la tierra había dinosaurios, hay restos antropológicos de su existencia. ¿Y qué les hizo Satanás cuando descendió? Se lo acabó todo. Él viene a robar, matar y destruir. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Quién es el que está debilitando el peso? ¿Y el dólar? ¿Y el euro? ¿Y el petróleo? ¿Y el uranio? ¿Y el aluminio? Digo, estoy hablando de conflictos mundiales. Yo no sé si están ustedes al tanto de circunstancias que están ocurriendo en el mundo, que están ocasionando las guerras que están vigentes en este momento. Pero los materiales que mencioné son la manzana de la discordia entre muchos países, lo que está ocasionando guerra. Y no les importa que mueran personas inocentes, lo que quieren es el botín. Y estas guerras lo único que hacen es debilitar las naciones y debilitar las naciones y debilitarlas. Ejemplo de ello, Hiroshima, Japón. ¿Qué pasó 20 años después todavía de la guerra nuclear, de la bomba nuclear? ¿Qué pasó? Sigue habiendo consecuencias genéticas en los seres humanos y en las especies animales y vegetales, de tal manera que ahora incluso hasta tenemos el COVID sin cura. Pues sí, estamos debilitando a las naciones. ¿Y somos nosotros o es la Torre de Babel que estamos edificando? ¿Bajo la dirección de quién? De Nimrod, que es un tipo de quién? De Satanás. Satanás, el lucero que fue arrojado a la tierra y que la destruyó, la sigue destruyendo y sigue debilitando las naciones. ¿Y por qué las naciones? Porque Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y como no puede contra Dios, ¿contra quién sí puede? Contra el hombre sin Cristo. Pero tú tienes a Cristo y a ti Dios te dijo que tú pisarás serpientes y escorpiones y que te da autoridad sobre toda potestad del maligno y que ninguna cosa te va a dañar a ti. Entonces esto es interesante. Tiene autoridad y tiene poder, pero no sobre la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Bien, seguimos con la lectura de este pasaje que está muy revelador. Dice a continuación: Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Qué cosa tan impresionante. Miren, Satanás decía en su corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. ¿Qué anhela Satanás? Un trono, ser rey, gobernar sobre súbditos que exprofesamente, o sea, una cosa es, no saben y lo están adorando. Y otra cosa es, sí saben y lo están haciendo a propósito. Ellos sí agarraron su árbol y dijeron: tú eres nuestro homenaje a Acera, la reina del cielo. Y lo pusimos, pero nosotros no lo hacemos porque sea para Acera. Nosotros lo hacemos porque es una tradición. Pero los que lo hacían al principio sí lo hacían para Acera. Estamos como la viejita que les platicaba yo, que cuando era joven era muy pobre y tenía unos sartencitos chiquititos. Entonces, al freír las mojarras, les cortaba la cabeza porque no le cabían en el sartén. Y freía solamente el cuerpo. Y la hija aprendió de su mamá.
Y la nieta aprendió también de su mamá. Y así se pasó. Y de repente nace la bisnieta y pregunta: oye, mamá, ¿y por qué le cortamos la cabeza a las mojarras? Pues no sé, así lo hacía mi mamá y así lo hacía su mamá, pero ellas lo hacían porque no le cabía la cabeza a la mojarra en el sartén, y estas lo hacían por tradición. Y eso mismo pasa con nosotros. Ellos empezaron con una mala intención, nosotros lo estamos haciendo solo por tradición, pero no es necesario que lo sigamos haciendo, o que lo sigamos haciendo de la misma manera y la misma razón por la que ellos lo hacían. Tú no lo estás haciendo diciendo: este es mi altar para Acera o para el dios Baal, ¿verdad que no? Bueno, muchos ni siquiera sabíamos que esos nombres existían. Bien, en este caso usted está entendiendo que el mentiroso, el usurpador, te ve a ti haciendo tu altar, sea para los muertos, sea para Navidad, sea para la diosa Rea. Tú sabes que no es para la diosa Rea. ¿Para quién es? Para tu mamá, ¿no? Haciendo tu altar para tu esposa el día de los novios, para tu novia, ¿no? Tú sabes que no es para Cupido. Has oído la historia de que Cupido me flechó y ahora yo estoy enamorado de ti. Se dan cuenta que está usurpando el trono y que está tratando de obtener adoración, aunque sea sin conocimiento de los que lo están adorando. El pecado se daría cuando alguien a propósito dijera: yo lo voy a hacer para adorar a Satanás, lo cual no lo estamos haciendo. ¿Por qué Jesús no nos mandó celebrar la Navidad? Porque caeríamos en el culto de la madre y el hijo. Y sigue diciendo: Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló las ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Se inclinarán hacia ti los que te vean y te contemplarán diciendo: este es aquel varón que hacía temblar la tierra. Se da cuenta que Nimrod es un tipo de Satanás, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto. Se dan cuenta que Satanás es el que fue arrojado cuando existían dinosaurios y puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. ¿Se dan cuenta? Bien, el propio árbol de Navidad, ¿qué forma tiene? ¿Como una torre? Sí. Puede ser un tipo de la Torre de Babel coronado con la estrella del lucero, que es Nimrod. La leyenda cuenta que Nimrod mató a su propio padre. ¿Se acuerdan de quién era hijo Nimrod? De Cus y de Semiramis. ¿Y qué hizo Nimrod con Cus? Lo mató y se casó con su madre. Y su tío abuelo Sem, ¿se acuerdan que a Noé tuvo 3 hijos? Y Sem es el ancestro de Jesucristo, el ancestro de la nación de Israel. Bueno, este Sem mató a Nimrod. La leyenda cuenta que Nimrod mató a su propio padre y se casó, ¿con quién creen? Con su propia madre. Y por eso vino Sem y mató a Nimrod, porque había contaminado la tierra con un pecado tremendísimo. Pregunta: ¿era pecado casarse con tu mamá? No había ley. No. Pero ¿cómo supo Sem que era pecado que un hombre se casara con su mamá? Porque el Espíritu se lo mostró. Nosotros no conocemos muchas cosas de la ley, pero sí sentimos cuando hay algo que no es correcto. Por ejemplo, robar. Por ejemplo, mentir. Por ejemplo, mantener el teléfono celular encendido cuando es reunión. Nosotros sí podemos entender
que hay cosas que no son correctas. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Pero si me quedé por los trastes, si me quedé por la llamada telefónica, si me quedé por la visita, entonces hay algo mal en mí. Pero es algo que es en el espíritu, no es algo que me tienen que decir otros. Es algo que a mí me debiera nacer. Eso es lo que pasó con Sem. Otro ejemplo de cuando el espíritu es el que guía. En tiempos de Jacob, cuando Jacob propuso dar los diezmos de todo lo que Dios le diera, ¿había ley? ¿Lo hacía por la ley o lo hacía por el espíritu? Otros, teniendo ley, no lo hacen. Otros, pretendiendo, teniendo el espíritu, tampoco lo hacen. ¿Es verdad que están obedeciendo a Dios los que no lo hacen? No. ¿Por qué? Porque no lo hacen ni por ley, ni por no ley. Pero aquel que no tenía ley y lo hizo por el espíritu. Y así debe ser nuestra obediencia. No porque me exigen, no porque me ven, sino porque yo así lo siento en mi corazón, que las cosas son así. Me siento mal, me voy a tomar una pastilla. ¿Qué tengo que hacer primero? Orar, Señor, sáname. Darle un tiempo a la oración. Tal vez se me quite con la oración. Pero cuando digo, santifica esta pastillita, esa fue mi oración, ¿es realmente una oración de confianza en Dios? No. Entonces, hay ocasiones en que no tenemos la obediencia que tuvo Sem. Sem dijo, no, este amigo va a contaminar la tierra, y lo mató. Dijo, pues ya tomó a su mamá, al rato va a tomar a su hija. Y la viuda de su padre y de su hijo, Semiramis, qué mujer, ¿verdad?, esparció la mentira de que Nimrod no había muerto, sino que se había transformado en el dios Sol. Y partió en pedazos el cadáver de Nimrod y envió una parte a cada provincia de Babilonia: la India, Grecia, Roma, Israel. Y la gente comenzó a considerar sagrado el lugar en el que una parte de Nimrod estaba enterrado. ¿Y quién es el árbol? La pirámide, la torre de Babel. ¿Y quiénes son las esferas con las que se adorna el árbol de Navidad? Los planetas a los que las religiones antiguas adoraban y le llamaban Marte, Júpiter, Saturno, Venus, Luna. Y el Sol arriba, porque el Sol es el que gobierna todos los planetas. Fíjese cuánto simbolismo. Y se transmitió de una a otra y a otra cultura. Se llama sincretismo. Nada más que acá se le llama Ra en Egipto. En México, Tonatiuh. En Grecia, Sol, o en Roma, Sol. En Grecia, Hermes. Se les llama de distintas maneras, pero es la misma puerca, no más que revolcada. Y esta mujer, un dechado de virtudes, que se casó con el padre y luego con el hijo, se embarazó de uno de sus oficiales, y cuando resultó embarazada, convenció a toda la gente que había sido embarazada por un rayo de sol de Nimrod. Y el 25 de diciembre nació su hijo Tamuz. El solsticio era el 21 de diciembre, pero este niño nació el 25 de diciembre. ¿De quién era hijo realmente Tamuz? De un oficial y de Semiramis, pero ella dijo que era del dios Sol y de ella. Y lo llamó Tamuz y fue considerado como el dios Sol
de los egipcios. Ustedes ven que también Isis y Osiris tienen un sol en la cabeza. Ese es el dios sol Ra, o el dios sol de los persas, que es Mitra, o el dios sol de los romanos, que es Sol, o el dios sol de los griegos, que es Hermes, o el dios sol de los persas, que ya les había dicho. Y usted ve las diferentes culturas. En la India le llamaban Devaki y Krishna. En Egipto, Isis y Horus. En Babilonia, Semiramis y Tamuz. Se oye muy chistoso en chino. Xingmo. Kuan Yin y María y Jesús. Es el sincretismo. Por eso también el Señor nos mandó: no te hagas imagen alguna de lo que está en el cielo ni en la tierra, porque Él sabía que íbamos a terminar poniéndoles nombre de María y Jesús al culto de la madre y el hijo. Entonces Semiramis aseguró que Nimrod se había encarnado en su hijo Tamuz. Y como ella gobernaba Babilonia en el nombre de sus finados Nimrod y Tamuz, manipuló al pueblo para que la adoraran también a ella como una diosa que se llamó la reina del cielo o Asera. Otro de sus nombres es la madre de Dios. ¿De cuál Dios? Pues de Tamuz, que era considerado el dios sol. Ahora usted está aprendiendo el origen de muchas tradiciones y creencias que se han permeado a nuestra modernidad. Las imágenes de la diosa madre con su hijo en brazos estaban por toda Babilonia, junto con las imágenes del dios sol. El culto al sol y el culto a la madre, como producto del plan de Semiramis, echaron raíces como la religión babilónica. La idolatría que provenía de Babilonia se expandió a muchos países después de la caída de la Torre de Babel y la dispersión. Esto ya entendimos cómo fue, que ella hizo llegar una parte del cadáver de su esposo Nimrod, ¿verdad? Y la gente comenzó a considerar como sagrado todo lugar donde estuviera una parte de ese cuerpo. Y estamos hablando de los países o las culturas que se fundaron a partir de Babilonia. Babilonia es la cultura humana más antigua que existe en el planeta. Ahora, hablemos de la vida del niño, que se llamaba Tamuz. Tamuz murió en una cacería y su cuerpo quedó sobre el tronco de un árbol podrido. Y su madre afirmó que de ese tronco había brotado un pino. Y a partir de entonces, todos los años, en el día de su cumpleaños, el 25 de diciembre, las personas comenzaron a llevar al interior de sus casas un pino y lo adoraban con plata y oro. Ustedes han oído la Navidad nórdica, que ellos no era con fines religiosos, era por calentar a su familia, que cortaban un árbol y lo encendían y lo ponían en la sala de su casa. Aquí vemos la Navidad religiosa. Esta sí era por motivos de imposición religiosa. Lo decoraban con plata y oro como símbolo del renacimiento de Tamuz. Ahora quiero que vea esta imagen y que le ponga mucha atención. A la izquierda tenemos una imagen moderna de la decoración de un árbol navideño. Y a la derecha, ¿qué tenemos? Una tablilla sumeria de la decoración de un árbol babilónico. ¿Son iguales? Tienen la misma sustancia. La única diferencia es que los babilónicos sí sabían a quién lo estaban dedicando y lo que significaba el pino, la resurrección de Tamuz. Y la estrella es el Padre, el Sol. Nosotros, pues para mí es un árbol que huele bonito, que se ve bonito,
que le pongo lucecitas, que le pongo esferitas, que pongo regalitos a su pie. Para mí es una tradición, para ellos no. Las sacerdotisas de Israel cometieron el pecado, la prevaricación. La diferencia entre pecado y prevaricación es que pecado es yo no sabía y prevaricación es yo sí sabía y lo hice. Las sacerdotisas ayunaron durante 40 días y 40 noches la muerte de Tamuz al más puro estilo babilónico, al pie del pino, que le llamaban Madre de Dios, Acera, Reina del Cielo. Increíble cómo se ha permeado hasta nuestros tiempos la tradición. Y al término de dicho periodo, se agradecieron unas a otras haciendo un intercambio de regalos, como lo hacían los babilónicos. Pero antes de hacer ese intercambio, los regalos eran depositados al pie del pino. Ezequiel capítulo 6, verso 1 en adelante, dice así: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Y dirás: montes de Israel, oigan palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles. He aquí que yo haré venir sobre ustedes espada y destruiré sus lugares altos. Sus altares serán asolados y sus imágenes del sol serán quebradas, y haré que caigan sus muertos delante de sus ídolos. En el verso 13 dice así: Y sabrán que yo soy Jehová cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos. No sé si alcanzamos a ver. Vino a mí, dice Isaías, palabra de Jehová diciendo: pon tu rostro hacia los montes de Israel. ¿Para quién es la palabra? Para Israel. Y profetiza contra ellos. Y dirás: montes de Israel, oigan palabra del Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles. O sea, todo lo que hay en lo alto y todo lo que hay en lo bajo en Israel. He aquí, yo haré venir sobre ustedes espada y destruiré sus lugares altos. Pregunta: ¿Dios abrió la tierra y se tragó a Israel con sus altares? ¿O Dios permitió que sus enemigos vecinos se levantaran contra ellos y les hicieran guerra? Dios permitió. Ahora, cuando yo obedezco, Dios me protege. Cuando yo no obedezco, ¿Dios me castiga? Se abren puertas. ¿Han escuchado que dicen: no abras puertas a Satanás porque Satanás no perdona? ¿De qué manera yo puedo abrir puertas y Satanás puede no perdonar? Cuando maldices. No hables a lo tonto. No hables palabras que los demás hablan solo porque así las aprendiste tú y porque así es tu reacción. Crucifica tu carne con tus pasiones y deseos y no hables palabrotas. Di las cosas con propiedad, porque nosotros somos ministros de la palabra, que usamos bien la palabra de verdad. Si alguno no es capaz de controlar su lengua, entonces no puede controlar nada en la vida. El control de las cosas en la vida comienza con tus palabras. Entonces, dice que Dios es el que permitió, por las puertas que ellos abrieron en esos montes y en esos collados, que sus enemigos levantaran la espada contra ellos y vinieran y los lastimaran.
Dice, es la única manera como sus altares van a ser asolados y van a ser destruidas sus imágenes del sol, porque yo ya les dije, no se hagan imagen de lo que está en los cielos, ni de lo que está en la tierra. O sea, no nada más nos hacemos imagen de la madre y el hijo, también nos hacemos imagen del sol, y dice que ellos la adoraron. ¿Se acuerdan qué le pasó a Dagón cuando metieron el arca en el templo de Dagón? Dagón se cayó, se quebró los brazos y las piernas, y tuvieron temor los filisteos, que era el Dios al que ellos adoraban. ¿Eso qué significa? Que Dios no acepta ídolos en su presencia. ¿Y qué estaba haciendo Israel en los montes de Israel? Tenían imágenes del sol que Dios tuvo que permitir que fueran quebradas. Y haré que caigan sus muertos, lamentablemente, delante de sus ídolos. ¿Qué pasó con muchos de los hijos de Israel cuando vino la guerra contra ellos? No solamente fueron destruidos las imágenes que Dios abominaba, sino que también ellos tuvieron que perecer. Destruiré sus lugares altos. ¿De dónde habían tomado los hijos de Israel la costumbre de buscar los lugares altos para adorar? De los babilónicos. El tiempo que habían estado cautivos en Babilonia, aprendieron, fíjese, hasta la religión babilónica. Dios había dicho, al mes primero lo llamarás primero, al mes segundo lo llamarás segundo, al mes tercero lo llamarás tercero. Pero ellos comenzaron a llamar al mes primero como lo llamaban los babilónicos, al mes segundo como lo llamaban los babilónicos, y al mes tercero como lo llamaban los babilónicos. ¿Y esto qué significa? Que adoptaron todo lo que aprendieron, lo que vieron en Babilonia. Por eso les digo, si ustedes van a participar de la fiesta navideña, no hagan todo lo que hacen ellos, sean inteligentes. Cuando la cosa se empiece a poner pesada, ustedes denle gloria a Dios. Y sean inteligentes para ir y sean inteligentes para retirarse. Dice, entonces, que los lugares altos fue un lugar que ellos aprendieron, porque los babilónicos, ¿qué hacían en los lugares altos? Adoraban a sus ídolos. Ahora, ¿por qué lo permitió Dios? Para que sepan, dice, que yo soy Jehová, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes. Ellos no tenían pirámides, pero se las inventaron acá en su mente. Debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a sus ídolos. Bien, con eso termino. Estos pasajes nos hablan, nos enseñan cómo los pueblos idólatras adoraban al dios Sol debajo de frondosos árboles. Todos los años, el 25 de diciembre, se conmemoraba la Navidad en todos los pueblos. Es decir, el nacimiento de Cristo, no. Yo empecé esta historia mencionándoles que la historia que les iba a platicar esta mañana ocurrió 2800 años antes del nacimiento de Cristo. Por lo tanto, ¿celebraban la Navidad cristiana? Era Tamuz. Cuando los persas, después que los babilónicos dominaron la región, llevaron todas las idolatrías que Babilonia practicaba a su imperio, es decir, a Tamuz, Semiramis y Nimrod. Pero después, cuando los griegos tomaron el dominio, se llevaron esas mismas imágenes y les cambiaron el nombre a Zeus, Afrodita y Eros. Y luego, cuando tocó el turno a los egipcios, estoy hablando de culturas que fueron imponiéndose una a la otra, pero que fueron retomando el culto al sol, a la madre y al hijo. Y estos, los egipcios, les pusieron por nombre Osiris, Isis y Horus. Y en Roma ya quitaron al sol, lo convirtieron en el obelisco,
Y ya ves solamente la imagen. Ellos la llamaban Venus y Cupido, los romanos. Ya a nosotros nos la pasaron como María y Jesús. Pero ¿dónde está el sol en la religión católica? En el obelisco y en la aureola de los santos. ¿Y en dónde más? En la hostia. ¿Y en dónde más? En el Santísimo. ¿Sí se da cuenta? O sea, realmente la religión católica no es cristiana, es romana. Y se ha trasladado a nuestra modernidad, disfrazada de cristiana, tal y como Constantino lo planeó. En el siglo IV, después de Cristo, Constantino fusionó, sincretizó, apréndanse esta palabra, paganismo, romanismo, y los disfrazó de cristianismo. Sincretizó paganismo de los nórdicos, romanismo o de Babilonia y cristianismo. Y de esa manera, Tamuz y Semiramis pasaron a llamarse la Virgen María y el Niño Jesús. Por favor, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima y mientras tanto, que Dios te bendiga.